La noticia internacional tiene que ver con Colombia, por cierto, también, pero está en México. Allá se siguen sintiendo los ecos, las consecuencias de un escándalo que desde la semana pasada está en toda la prensa. Tiene que ver con la Secretaría de Defensa, el hackeo de miles y miles de documentos de seguridad nacional. Hay correos electrónicos, hay fotos, hay contactos, hay archivos, hay seguimientos. Dicen algunos que son 400,000 correos electrónicos. Ese hackeo lo hizo el grupo autodenominado Guacamaya, una organización que está buscando información sensible de compañías y ahora también de gobiernos. Digo que tiene que ver con Colombia porque ellos también han dicho que tienen 300,000 correos electrónicos hackeados del Ministerio de la Defensa colombiana. El periodista que ha revelado todo esto en México es don Carlos Loret de Mola. Él es escritor, lo leo asiduamente, de Post Opinión, la sección en español de columnas del periódico The Washington Post, y también es compañero de W Radio en México. Es un honor saludar a Carlos Loret de Mola en Caracol Radio, una leyenda del periodismo mexicano. Don Carlos, buenos días. No, hombre, don Jorge, qué presentación. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo y el honor es mío de estar en este programa. Las consecuencias de lo que está pasando con Guacamaya, traté de resumirlo, Carlos, ¿fue más o menos así lo que ocurrió? Sí, tal cual, fue más, no solo más o menos, fue así como ocurrió. Estamos hablando de 6 terabytes de información. Yo cuando escuché esa frase por primera vez dije, ¿y eso qué es? Bueno, si solo fueran documentos de texto, estaríamos hablando de 35 millones de documentos. Pero claro, hay también fotografías, hay también videos, y es sin duda la penetración más profunda a la seguridad nacional de México. Hay detalles del círculo familiar del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cosas que tienen que ver con su salud y cómo él había escondido hospitalizaciones de emergencia, lo habían tenido que llevar en ambulancia aérea al hospital militar y él lo escondió, es decir, cosas que se meten, si se me permite la expresión, hasta el buró de la cama donde el presidente guarda sus pastillas. De eso hasta estado de fuerza, cuántos soldados hay desplegados en cada una de las regiones de México, cómo se llaman, cuáles son los nombres y los apellidos de los soldados que están combatiendo en los operativos más sensibles contra el crimen organizado. ¿Usted se imagina lo que esto significa en términos de poner frente a los ojos del público y frente a los ojos de quien sea información tan delicada, tan sensible? Y esto lo digo porque sucede en un momento en que México se está debatiendo la hipermilitarización del país, entregarle todo al ejército. En este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es un presidente que se autodenomina de izquierda, desde la construcción de trenes, la construcción de aeropuertos, de hoteles, la distribución de libros de texto, prácticamente cualquier actividad de la vida civil es hoy ya controlada por el ejército y apenas se le acaban de dar más poderes sobre la seguridad pública, aniquilando las posibilidades de que exista una policía civil y bueno, pues si no son capaces de cuidar su correo electrónico, pues cómo van a cuidar a los mexicanos, ¿no? Ese es, digamos, el gran cuestionamiento de fondo. Tragicómica la situación. Carlos, ustedes lograron contactar a este autodenominado grupo Guacamaya. Ellos dicen que los reportes aún no son públicos, pero que sí lo son para periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente terminó diciendo en conferencia de prensa, después de atacarlo a usted, que todo lo que se decía en esos correos era cierto. Sí, es correcto. El primer impulso que tiene el presidente, y un poco que es, digamos, es un presidente de este estilo populista, muy trompiano, digamos, ¿no? El primer impulso que tiene siempre es atacar a quien lo da a conocer, a quien lo revela, atacar a la prensa, etcétera. Y luego, pues, termina aceptando que todo, documento a documento, escándalo, escándalo, pues, es verdad. Nosotros en el equipo de Latinus, de hecho, la directora editorial de Latinus, Arely Quintero, leyó en una nota que en Chile había un escándalo tremendo porque un grupo llamado Guacamaya había hackeado al Estado Mayor del ejército chileno, ¿no? Y entonces, bueno, pues había comparecencias y cancelación de viajes y se hablaba de renuncias en el gabinete del flamante presidente Boric. Y al final de la nota, como decimos en el argot los periodistas, en el último párrafo, no sé si lo dicen los periodistas colombianos o los mexicanos, sino así como coleando, no sé, como a la cola, hasta el final de la nota decía, y por cierto, estos activistas de Guacamaya
dijeron que también tenían hackeado al ejército de El Salvador, de Perú, de Colombia y de México. Entonces Arely, la directora, le escribe al jefe de investigaciones especiales y le dice, pues a ver si contactamos a estos. Y suerte de reporteros, ¿no? Se hace el contacto y al día siguiente nos dicen, pues aquí está un nombre de usuario, aquí está una contraseña, pásenle. ¿Y qué fue lo que nos fuimos encontrando? Pues hasta ahora nos han aparecido 400,000 correos electrónicos del ejército en donde hay todo tipo de comunicaciones, desde comunicaciones no trascendentales como monitoreos de prensa, hasta documentos de seguridad nacional y cosas que habían estado escondidas a lo que han publicado, temas relacionados con abusos y acosos sexuales del ejército, de mandos militares hacia sus subordinadas, cómo a las mujeres se les cataloga como grupo subversivo desde el ejército, cómo quieren ahora tener una aerolínea comercial, los militares en México, y todos estos datos que ya mencionaba yo hace un rato. Y entonces, bueno, pues empezamos a hurgar y empezamos a descubrir poco a poco, y conforme fuimos descubriéndolo, pues lo fuimos publicando, y luego otros medios de comunicación siguieron, digamos, la misma ruta que nosotros habíamos trazado, porque además la transparentamos, y dijimos, bueno, pues esto está abierto, esto no es que nosotros lo hayamos hackeado, esto no es un general del ejército mexicano llegando a mi oficina y dejándome un disco duro, no, esto fue un grupo de hackers internacional, desconocemos su nacionalidad, nosotros nos comunicamos con ellos a través de unos intermediarios que se llama Enlace Hacktivista, y listo, nos dieron la información y eso está accesible para investigadores y periodistas, y entonces ya varios otros medios de comunicación empezaron a sacar algunos de estos escándalos. Carlos, ayer vimos por redes sociales una intervención de la senadora Lili Téllez en el Congreso mexicano, donde advertía una situación yo la escuché y de verdad es una exposición muy cruda de lo que está viviendo México. Ella dice que es contradictorio que Andrés Manuel López Obrador, un presidente de izquierda, le haya dado tantísimo poder al ejército, pero a la vez sea el gobierno con el mayor número de asesinatos en la historia de ese país. ¿Cómo entender eso? Sí, la verdad es que sorprende, porque López Obrador hizo campaña criticando, y con justa razón, a los gobiernos anteriores por su fallida estrategia contra la inseguridad. Habían sacado al ejército a hacer labores de policía, y eso lo único que había generado era más violencia. Incluso su frase en campaña era: voy a regresar al ejército a sus cuarteles. No se puede combatir la violencia con más violencia. Bueno, desde que llegó de presidente ha hecho exactamente lo contrario. No solo no ha guardado a los soldados en sus cuarteles, sino ha sacado a los que no habían sacado, ha sacado a los que faltaban y les ha dado toda suerte de tareas, incluyendo la de seguridad pública. ¿Qué tenemos hoy? Todavía más violencia de la que teníamos en los sexenios de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, que fue cuando empezó todo esto. Es decir, ya López Obrador hoy, con 4 años de gobierno, tiene más asesinatos que Felipe Calderón en todo su sexenio, y está a un par de meses de alcanzar a los que durante todos sus 6 años, aquí son 6 años de presidencia y no hay derecho a reelección, todos sus 6 años tuvo Enrique Peña Nieto, y López Obrador no lleva ni 4. Sí, ¿no? Claro. Entonces, pues, la violencia se ha puesto todavía peor, y el presidente es incapaz de enmendar su estrategia. Tremendo dato. Don Carlos Loret de Mola, antes de despedirlo, mi compañero Steven quiere por favor mandar un saludo a un compañero suyo. Sí, porque es muy famoso también esa dupla que ha conformado Carlos con Broso. Para los que no saben, aquí tuvimos un periodista comediante que se hizo muy célebre, que infortunadamente la violencia se lo arrebató al país, que fue Garzón. Jaime Garzón, sí. Pues más o menos eso pasa ya con Broso, para que la gente lo entienda. Es un payaso, ¿no, Carlos? Sí, no, es un payaso, pero es un payaso político, ¿no? Es un payaso que, o sea, no político partidista, pero es un payaso que es periodista y es analista político, etcétera, etcétera. Él es Víctor Trujillo, el actor que encarna al payaso Broso, es de formación actor, pero es un hombre con una gran cultura, con una enorme inteligencia, y hemos hecho una dupla. Yo quiero pensar que usted no lo conoce en lo personal, si no le estaría mandando saludos, sino quizá cobrándole algunos pesos. Pues el presidente de México no lo quiere mucho, ¿no? No, como a Carlos. No, el presidente, no estamos en la lista de sus afectos, pero tampoco trabajamos para eso. Es Carlos Loret de Mola, periodista mexicano, es columnista del Washington Post y también trabaja en W Radio México. Saludes, colega. Oye, un abrazo muy fuerte a todos ustedes. Jorge, muchas gracias. Chao. Un honor.